buenos días, queridos niñas y niños. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy día, martes 11 de agosto, iniciamos con nuestra clase. Niños, recuerden que estamos en la semana 19. El día de hoy, en el área de comunicación, trabajaremos la actividad Leemos una historia. Recursos para la actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, colores, borrador, tajador. En la actividad anterior, organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. Hoy leerás, reflexionarás sobre el respeto al espacio personal de los demás. Nuestras metas para hoy: decir de qué trata el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opinar sobre el contenido del texto. Antes de leer el texto que te presentamos a continuación, observa las imágenes del texto y lee el título. Piensa en cómo se relacionan. Muy bien, ahí te presento el texto. También fíjate en cómo está organizado el texto. Muy bien, ¿qué observas en la imagen? A dos niños y una persona adulta. ¿Qué relación tendrán cada uno de ellos? ¿Serán hermanos? ¿Serán primos? ¿Quiénes serán? Muy bien, ¿cuál es el título del texto? Nuestros espacios personales. Muy bien, lo podemos leer. También podemos observar cuántos párrafos tiene el texto. Vemos que en cada párrafo al iniciar está resaltado de negrita. Podemos leer: había una vez, un día, de repente, finalmente. ¿Qué serán esas palabras, niños? Luego responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿De qué trata el texto? ¿Qué texto es? ¿Para qué habrán escrito el texto? Muy bien, niños, ustedes respondan según sus saberes previos. A continuación, lee en silencio todo el texto. Si tienes dificultad, pide apoyo a un familiar y lean juntas o juntos. Nuestros espacios personales. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Muy bien, queridos niños. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Muy bien, tiene 4 párrafos. Como pueden observar, hay palabras
que están resaltadas en negrita. Esas palabras se llaman conectores. ¿Y qué son los conectores? Los conectores son palabras, ¿verdad?, que se utilizan para unir y relacionar ideas en un texto. Muy bien, niños. Luego de la lectura, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. ¿De qué tratará el texto? Acabamos de leer. Muy bien, de dos hermanos que tenían gustos diferentes. ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Muy bien, es un texto narrativo. ¿Cómo te diste cuenta? Por los conectores. ¿Cuáles eran esos conectores? Había una vez, un día, de repente y finalmente. ¿Para qué habrán escrito el texto? Muy bien, para reflexionar sobre el respeto al espacio personal. Retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que puedes leer las veces que necesites. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Ubica en qué parte del texto párrafo dice que Jacobo se enojó y que fue en busca de Rocío lleno de ira. Bien, ahí te presento el texto. Está conformado por 4 párrafos. Vamos a ubicar en qué párrafo dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Muy bien, ahí lo ubicamos. Está en el segundo párrafo. Muy bien, este es el segundo párrafo. Podemos ver que este párrafo está conformado por ¿cuántas oraciones? A ver, las contamos, lo hemos resaltado de colores. Muy bien, 5 oraciones. Bien, leemos entonces. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer el piso. Muy bien. ¿En qué oración dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Muy bien, en la 4ª oración. Listo, ya puedes responder. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? A ver, niños, ¿por qué fue? Porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Bien, niños, cada vez lo hacen mejor. Para explicar las causas de las acciones, debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado, y pensar cómo se relacionan entre sí. Bien, queridos niños, ¿qué nos enseña principalmente esta historia? Ubica en el texto las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Muy bien, te presento el primer párrafo del texto. Había una vez 2 hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Muy bien, ahora vamos a ubicar los hechos o acciones que se narran. Tenían gustos diferentes. Se querían mucho. Algunas veces la pasaban bien juntos. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Muy bien, queridos niños, ahora les toca a ustedes. Van a ubicar las acciones o los hechos que ocurrieron a lo largo de la historia en el segundo, tercer
Y cuarto párrafo. Bien, lee todas las acciones o hechos que hallaste. Piensa qué relación existe entre ellos e interpreta cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. Listo, ya puedes responder. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Para hallar el mensaje principal de las narraciones, es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en el texto. Luego relacionar e interpretar la enseñanza. Bien, cada vez lo haces mejor. Muy bien, queridos niños. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? No olvides explicar tu respuesta. Me parece bien, ya que al final los dos hermanos se pidieron disculpas. Es una actitud positiva que todos debemos imitar. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? Dilo con tus propias palabras. Que es muy importante respetar los momentos y espacios personales sin afectar a los demás. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas en el siguiente cuadro. En el texto que leí, ¿dije de qué trataba el texto antes de leerlo? ¿Ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué la enseñanza principal del texto? ¿Expliqué la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto? ¿Opiné sobre el contenido del texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? Necesito apoyo. Muy bien, queridos niñas y niños, hemos terminado con la clase el día de hoy. Los espero mañana. Cuídense mucho. Bendiciones.